Amén. Abramos la Biblia, hermanos, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo número 1. Vamos a leer ahí la palabra del Señor en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 1. Dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 11 y 12. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos venido desarrollando este estudio de segunda de Tesalonicenses, versículo a versículo, y ahora usted pudo notar que estamos completando el primer capítulo. En este primer capítulo, básicamente lo que la carta hace es expresar gratitud a Dios por la obra que había hecho en medio de los tesalonicenses, y a la vez agradecer a Dios que, a pesar que los tesalonicenses estaban enfrentando muchas persecuciones, tribulaciones, eso no había sido un problema para que ellos continuaran siendo fieles al mensaje del Evangelio. Y esta parte Pablo la termina con la oración que acabamos de leer, lo cual significa que esta primera parte, que es la acción de gracias por los tesalonicenses, termina con oración. Y luego vamos a ver que en el capítulo 3, otra vez la carta vuelve a terminar con oración, pero en esa oportunidad es ya para hacer un cierre completo de la epístola. Veamos entonces ¿qué eran los contenidos de esta oración? En primer lugar, dice el versículo 11, oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha dado, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Se nos dice que la oración por los tesalonicenses era una oración constante, y eran dos las peticiones. La primera dice que era que anduvieran dignos del llamamiento que habían recibido, y la segunda petición era que el poder de Dios les perfeccionara para hacer el bien y hacer toda obra de amor. Son dos peticiones. Veamos la primera de ellas. La primera petición es que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Es importante entender esa frase, porque uno pudiera entenderla mal en el sentido que uno tiene que hacerse digno del llamado.
Si así fuera la interpretación, entonces tendríamos que decir que Dios a los que llama es solamente a los que son dignos de ser llamados. Pero entonces la pregunta sería, si ya son dignos, entonces ¿para qué los llaman? Y por otro lado, también sabemos que el llamamiento de Dios es algo que solamente Dios puede dar. Y consecuentemente, no es algo que dependa del mérito humano, sino que depende de Dios, que es el que da el llamamiento. Esto significa que cuando ahí dice que se ora a Dios para que andemos dignamente del llamado que recibimos, la idea no es que vamos a recibir el llamado por ser dignos, sino que es lo contrario, que porque recibimos el llamamiento, debemos andar dignamente de ese llamado. Y eso sí cobra sentido, porque entonces le da a Dios toda la gloria por el llamado, porque no corresponde entonces a méritos humanos, sino que corresponde a la gracia de Dios, porque es Dios quien llama a quien Él quiere, y como también lo dice la Escritura, Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero entonces es Dios el que llama, y es Dios el que nos hace que respondamos a ese llamado. Ahora, ¿de qué llamamiento está hablando? Está hablando del llamamiento a ser hijos de Dios. La oración que se hacía por los tesalonicenses es que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. La petición es que los tesalonicenses, pero esto lo podemos aplicar a todos los cristianos, la oración es que todos los creyentes podamos andar dignamente del llamamiento que Dios nos ha hecho. En otras palabras, nuestra conducta debe honrar el llamado que Dios nos ha dado, porque es un llamado y una invitación de privilegio. Usted sabe que sobre todo en Europa hay varios países que todavía no son repúblicas, sino que son reinados, como España, como Bélgica y otros países que son reinados, es decir, todavía hay un rey o todavía hay una reina. Y ellos tienen sus hijos y sus hijas, y estos hijos e hijas son príncipes o princesas que pudieran en esa línea de sucesión llegar a convertirse en un futuro en el rey o en la reina de tal o cual país. Ahora, también, hermanos, con cierta frecuencia los medios de comunicación informan de escándalos, como por ejemplo que la princesa X la vieron en una discoteca, o que el príncipe no sé quién que usó drogas, cosas así de ese tipo. Pero vea, ¿por qué se convierte en un escándalo que una princesa haya ido, por ejemplo, a una discoteca? O sea, ¿cuántas personas no van a una discoteca? Han de ser millones en el mundo los que van a una discoteca. Pero ¿cuál es la diferencia ahí? La diferencia es que se trata de una princesa. O sea, no es cualquier mujer, no es cualquier joven. Es la hija del rey y de la reina. ¿Qué sucede? Que como es la hija del rey o de la reina,
tiene una dignidad y se espera de esa persona una conducta acorde a la dignidad que tiene. Pero si anda usando drogas o anda infringiendo la ley o anda bailando en la discoteca, o sea, eso no corresponde a la dignidad real de la familia a la cual pertenecen. Ahora, nosotros, hermanos, no hemos sido invitados para convertirnos en parte de la familia real española o de la parte de la familia real inglesa. Nosotros hemos sido llamados a ser parte de la familia real del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, nuestra dignidad es todavía superior. O sea, porque ya nos comprometería a los ojos de los demás que fuéramos miembros de alguna realeza, ¿no? Ya nos compromete. Y sin necesidad de hablar de realeza, nos compromete a veces hasta la familia de la cual o a la cual pertenecemos. Por eso es que hay personas que dicen, no, si fulano es la vergüenza de la familia, el mengano, esa es la oveja negra de la familia. Hace poquitos días, un par de días, estuve en una oficina donde es un negocio que tiene un joven, pero sucede que él es un hijo de un pastor. Y entonces yo estaba ahí haciendo pues lo que tenía que hacer cuando de repente entró otra persona y dijo, oigan, ¿y no está fulano? Dijo, preguntando por el hijo del pastor, o sea, porque yo sé cómo se llama él. Y estaba preguntando por él. No, le digo, él tiene días de no venir. El otro respondió, ¿que anda tomando otra vez? Sí, le digo, ya tiene como 3 meses de andar en zumba. Y estaban hablando de un hijo de un pastor. Entonces, esa no es una familia real, ¿no? Pero esa no es la conducta que se espera de un muchacho digo porque es joven, pero ya está casado y tiene hijos, ¿no? Hijos ya un poco grandes, pero es relativamente joven. No se espera que un hijo de pastor tenga 3 meses de no llegar a trabajar porque anda en zumba. El negocio es de él, que se da el lujo pues de que llega o no llega sus empleados. Ahí está. Mire, si no lo menciona ese que dijo eso, yo ni cuenta me hubiera dado que lo que estaba pasando, porque todo en la oficina continúa funcionando normal. Pero no es eso lo que se espera. Esa es la oración que se está haciendo aquí. Cuando dice, oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios les considere dignos del llamamiento que les ha hecho. O sea, Dios nos dio un llamamiento. ¿Y cuál es el llamamiento? Ser hijos de Dios. Él ha dicho, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y dice además que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque la palabra dice, en medio de mis hermanos te alabaré. Entonces somos parte de la familia de Dios. El llamamiento que Dios nos dio es un llamamiento de dignidad de hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la oración es que debemos andar conforme a la dignidad de ese llamamiento. En otras palabras, la oración va en el sentido y el deseo de Dios es que si decimos ser hijos de Dios, que se nos note que somos hijos de Dios.
que no tengamos necesidad de tener que mencionarlo, que no tengamos necesidad de decir, es que yo soy creyente, yo voy a la iglesia tal o cual, sino que las personas, al ver su conducta honesta, íntegra, amorosa, humilde, dice, no, esta persona, hay algo diferente, ¿verdad que usted es creyente? Pero ¿por qué se lo preguntan? Porque han visto en usted algo diferente. ¿Y qué es lo diferente? Que usted anda dignamente del llamado de Dios. Pero vea, aquí no se trata de que sean los hombres, porque los hombres pueden decir, ah, no, fulano, un excelente hermano, la hermana fulana, excelente. Pero el pasaje no dice que la gente nos vea dignos del llamado. Lo que dice es que nuestro Dios los considere dignos. ¿De quién es el que tiene que vernos dignos? Es Dios. Que nuestro Dios les considere dignos del llamamiento que nos ha hecho. Y es diferente a que los hombres nos consideren dignos. Eso es una cosa que normalmente está errada. Pero otra es que sea Dios el que nos considere dignos. ¿Por qué? Porque Dios es el que ve las cosas. Como se le dijo a Samuel. Dios le dijo a Samuel, con todo y lo profeta que Samuel era, Dios le dijo, mira, tú ves lo que está delante de los ojos, pero el Señor lo que ve es el corazón. Nosotros lo que vemos es la apariencia, la conducta externa que un hermano o una hermana puede tener, y eso puede llevar a engaño. Pero dice que es Dios el que debe tenernos por dignos. Dios es el que tiene que dar su dictamen y decir si nosotros andamos dignamente del llamado que nos dio o no. Entonces preguntémonos. Primero, se nos nota que somos creyentes, y no porque andemos una Biblia bajo el brazo, sino que por nuestra conducta, por nuestras obras, por nuestros hechos, las personas perciben que hay algo diferente en nosotros. Ser dignos a los ojos de Dios del llamamiento significa que llevamos una vida de pureza, una vida de integridad, una vida de temor al pecado, una vida de verdad, de transparencia, de sinceridad. Cuando caminamos de esa manera, ahí andamos a los ojos de Dios dignamente del llamado que nos ha hecho. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para que verdaderamente se nos note que merecemos el nombre de cristianos, de hijos de Dios. Esa es la primera petición. La segunda petición dice que es que por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Entonces vea, la fe en el Señor Jesús, la fe en el Evangelio, dice que produce dos cosas. Primero, produce obras, y en segundo lugar, produce bondad, porque dice disposición al bien. La fe
como bien lo dice la carta a Santiago, si no tiene obras, es muerta. ¿Cuántas personas hay que dicen creer? Y que dicen: yo soy hijo de Dios, yo soy creyente. Y hay algunos atrevidos que hasta dicen: no, yo tengo una fe fuerte, yo tengo una fe grande. Se atreven a decir cosas así. Pero la fe no es algo que quede en el mundo de lo imaginario. La fe debe producir evidencias. Por eso habla de las obras de la fe. La fe es la evidencia, perdón, las obras son la evidencia de la fe. Porque Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo va a ser? Muéstreme su fe sin obras. Yo no puedo ver su fe, la puedo ver a través de sus obras. Porque la fe es invisible. La fe es algo que está o no está en su corazón. Pero yo eso no lo puedo ver. Lo que yo puedo ver es si usted está obrando como alguien que tiene fe. Por eso dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y nos vamos a ver en problemas. ¿Cómo vamos a poder mostrar sin obras algo subjetivo como es la fe? Pero dice Santiago: yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo yo puedo saber que una persona tiene auténtica fe? Por sus obras, por su perseverancia. Santiago mismo pone ejemplos. Cuando dice: Abraham le creyó a Dios, era un hombre de fe. Pero ¿cómo sabemos que Abraham tenía fe? Porque dice que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y por esa obra se manifestó que él tenía fe. La fe no se la podemos ver a Abraham, pero sí podemos ver su acto, su obra de tomar a su hijo, atarlo, colocarlo en el altar y estar dispuesto a sacrificarlo. Porque, como dice la escritura, él estaba plenamente convencido que Dios era capaz de resucitar a su hijo de entre los muertos. Santiago llega entonces a la conclusión y dice: bueno, ustedes pueden ver que el hombre es justificado no solo por la fe, sino por las obras que manifiestan la fe que la persona tiene. Por eso es que la segunda parte de la oración está diciendo que por el poder de Dios perfeccione toda obra que realizamos por la fe. La fe nos hace actuar, la fe nos hace trabajar. Nadie puede decir: no, mi fe yo la tengo para con Dios. Dios sabe que yo creo en Él y eso es lo que me importa. Pero la fe debe manifestarse a los demás. ¿Y cómo se manifiesta? Por las obras. Si crees, tenemos que verlo a través de tus obras. No simplemente lo digas: yo creo. Por eso Santiago dice: si hasta los demonios creen, y creen tan firmemente que hasta tiemblan, pero siguen siendo diablos. Pero aquel que por la fe obra es el que muestra auténtico cristianismo. Por eso es que la oración es que el poder de Dios nos ayude a perfeccionar nuestras obras. Como somos humanos, nuestras obras de fe pueden adolecer de defectos,
de errores, de imperfecciones. Pero el poder de Dios viene y nos ayuda para perfeccionar esas obras. Las obras del creyente resultan ser excelentes, no por méritos que el creyente tenga en sí mismo, sino porque el poder de Dios perfecciona las obras que estamos haciendo. Pero no solo es la fe que se expresa por obras, porque también dice: perfeccione toda disposición al bien. Es decir, la fe produce dos resultados en el creyente, en el nacido de nuevo. La fe produce obras, que es de lo que acabamos de estar hablando, pero dice que produce bondad o disposición al bien. La característica del creyente es que siempre busca el bien. Es una persona bondadosa, es buena, pues. No puede haber un creyente que sea malo. Usted sabe que el mundo hoy está lleno de demasiada gente mala, gente malcriada, gente vengativa, gente que odia, gente que ofende, gente que, bueno, hacen todo. ¿Por qué? Porque no son buenos. Pero la fe dice que produce esa inclinación hacia el bien, aparte de las obras de fe. El creyente se reconoce porque está inclinado a lo bueno, está inclinado a hacer el bien, está inclinado a la bondad. Esto tiene que ser como un examen para nosotros. Ya llevamos tres cosas. Primero, preguntarnos si andamos dignamente del llamado que hemos recibido. Número dos, si nuestra fe es una fe viva o muerta. La fe muerta es la que no hace obras. La fe viva es la que produce obras. Y tercero, estamos viendo que la auténtica fe hace a las personas buenas. Hay muchos que dicen creer, pero no tienen ese elemento de la predisposición a la bondad, a lo bueno. Y son las personas que dicen: yo ya no me voy a meter con esa persona. Si me pide perdón, lo perdono, pero ya no van a hacer las cosas iguales. No entiende lo que es el perdón. No sabe lo que es el perdón entonces. Y algunos dicen peor, ¿verdad? Dicen que lo perdone Dios, pero yo no. Olvidando que el Señor dice que si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, Dios no nos perdonará nuestros pecados. Pero hay gente que dice que es creyente y que es así. Entonces, la oración va en el sentido que por el poder de Dios, Dios perfeccione toda disposición al bien, que estemos dispuestos al bien, dispuestos al perdón, dispuestos al servicio, dispuestos a amar, dispuestos a apoyar, dispuestos a hacer lo que sea necesario por quien necesite. Ese es el deseo de Dios. Ahora vea, versículo 12. Oramos así, o sea, así como ya lo explicó. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. Mira, eso es tremendo. Porque dice que el nombre del Señor Jesucristo será glorificado por medio de ustedes. La idea es que cuando el mundo vea su obra de fe,
su bondad que se origina en la fe. Cuando el mundo descubra que usted anda dignamente del llamado, ¿qué va a ocurrir? Van a glorificar a Jesucristo. ¿Pero por qué lo van a glorificar? Por usted. Porque usted es el que está mostrando ese evangelio. Usted es el que está manifestando lo que la fe puede hacer. Y entonces las personas dirán: bendito sea Dios por lo que hace. Esto debe llevarnos a preguntarnos, cuando las personas nos ven, ¿glorifican al Señor en nosotros? O por el contrario, porque hay gente que así dice, no, no, si eso de Dios es una mentira. Las iglesias es un montón de gente hipócrita. Pero ¿por qué están dañando a Jesús y a la iglesia? Uno pudiera decir, es porque son duros de corazón. Pero ¿qué los ha endurado? Que han visto que las personas que dicen ser creyentes no actúan como creyentes. Por eso es la oración, para que andemos dignamente del llamado, para que nuestra fe no sea muerta, sino que produzca obras, para que nuestra fe nos haga personas bondadosas. Cuando tengamos eso, entonces dice que el nombre del Señor será glorificado en nosotros. Entonces vea, lo que va a arrancar verdaderas alabanzas de las personas es cuando vean en usted tales evidencias de lo que Cristo ha hecho, que terminen glorificando al Señor y que digan: ese Cristo en el que creen los evangélicos, ese sí que es un Cristo glorioso. Y le van a preguntar: ¿y usted por qué cree eso? Porque vea, yo conozco a este fulano que cuando lo veo yo me imagino que así era Jesús. Ahí están glorificando a Jesús en usted. No es a usted a quien están alabando, están glorificando a Jesús en usted por las obras, por su conducta que manifiesta precisamente por ser un creyente. Bueno, pero eso, como le digo, es tremendo, pero lo que viene ahora es más tremendo todavía. Porque fíjese de nuevo el versículo 12: oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. Hasta ahí hemos llegado. Pero oiga ahora: y ustedes por Él. O sea, si lo anterior era tremendo, que Jesús solo será glorificado por lo que las personas vean en nosotros, hoy está diciendo que nosotros seremos glorificados por Él. Eso uno podría decir: bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Que nos van a estar glorificando a nosotros como creyentes. Es que no es que le van a glorificar a título de persona, sino que glorifican a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son el cuerpo de Cristo. Entonces vea, como nosotros somos el cuerpo de Él, somos Él. Y si glorifican al Hijo, nos están glorificando a nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Hay una unidad entre el creyente y Cristo, entre el cuerpo y la cabeza, que por los creyentes se va a glorificar al Señor. Y cuando se alaba, voy a decir, a un creyente,
no es a Él. Cuando alguien viene y dice, tal persona, no, esa persona, ese es un alma de Dios. Esa persona sí que es honesta. Si así fueran todos, sería otro nuestro país. Están elogiando a la persona, pero esa persona, si no fuera por Jesús, sería otro diablo. Entonces, al elogiar a la persona, realmente el elogio va para Jesucristo. Por eso dice, alaban a Dios en ustedes y ustedes en Él. Por eso es que ese canto, a Dios sea la gloria, hay una parte, hay varias versiones de ese canto, pero hay una versión que dice que si se gana alguna gloria, dice, la llevaré al Calvario. Es decir, cuando la gente diga, este hombre sí que marca la diferencia, esta mujer sí que es distinta a las demás, esa gloria hay que llevársela a quien la merece, a Cristo, que es el que hizo esa mujer así, e hizo a ese hombre así de diferente. Entonces, cuando se elogia al creyente por su integridad, por su honorabilidad, esa gloria va para el Señor. Entonces, Él es glorificado en nosotros y nosotros en Él. Y de esta manera dice, cierra que todo esto conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo esto es posible por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que no es un logro humano, no es un mérito que por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra habilidad o nuestra fuerza de voluntad hayamos logrado. Nuestra fuerza de voluntad es nada, pero la gracia de Dios y del Señor Jesucristo lo es todo. Es todo. Es lo que nos cambia, es lo que nos transforma, es lo que nos hace nuevos hombres, nuevas mujeres, que andamos por la vida, como dijo Jesús, siendo luz del mundo, sal de la tierra, la ciudad asentada sobre el monte, que no se puede ocultar, sino que por nuestros hechos mostramos a Cristo. El creyente es aquel que no debe necesitar hablar para anunciar a Jesús, sino que con su conducta, con sus hechos, transforma a las personas. Porque más que 1000 palabras, es una acción justa de un creyente. Los hechos hablan más que 1.000.000 de sermones. Eso es lo que la gente ve. Quizás las palabras no le va a oír, quizás no le van a poner atención, quizás lo van a olvidar. Pero una obra de bondad, una obra de fe, o el andar dignamente del evangelio, del llamado, eso jamás lo olvidarán. De que Dios nos ayude para que verdaderamente Dios nos encuentre dignos del llamamiento que nos ha hecho. Somos hijos de Dios. Entonces, que se nos note, que se nos note que somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes. Entonces, que se nos note, que se le note que su Padre es Dios. Y entonces Cristo será glorificado en nosotros
y nosotros en Él. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados, yo quiero, antes de hacer la oración, invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero ahora usted ha escuchado esta enseñanza, yo quiero invitarle para que usted hoy dé un paso de fe para que su vida sea transformada, que su vida sea cambiada. Eso es lo que Jesús promete hacer. Si hay con nosotros alguna persona que hoy necesita creer en Jesús, le voy a rogar que se ponga en pie, por favor, en el lugar donde se encuentra. Póngase en pie si usted necesita creer en Jesucristo. Quizá usted ha tratado de llevar una vida recta y se ha dado cuenta que no puede. Pero hoy lo hemos visto. Ahí la Biblia dice que las obras son el producto de la fe. Primero es creer. Y por eso no importa los esfuerzos y los fracasos que haya tenido. Lo que Dios quiere es su fe. ¿Quiere usted creer? Póngase en pie. Le invito ahí en el lugar donde está, con toda confianza, póngase en pie. Queremos orar por usted. Hoy es el día adecuado. Hoy es el día de salvación. Venga, yo le animo. No deje pasar el momento. No vuelva a su hogar tal como vino. ¿Qué sentido tiene volver a lo mismo? ¿No está cansado? ¿No está cansada ya? Si es así, hoy es el día para creer en Él. Póngase en pie y vamos a orar por usted. También si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y usted ahora reconoce que no ha caminado dignamente del llamado, Dios no le va a ver digno del llamado que le hizo. Pero hoy podemos comenzar a corregir eso. Reconcíliese con el Señor. Póngase en pie para expresar su deseo de reconciliarse y vamos a orar por usted. Cualquier persona, amigo, amiga, hermano que se alejó pero hoy necesita reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir. Hoy es su momento. Acá hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más, póngase en pie. Hoy es el día adecuado. Es el día de salvación cuando Dios le ofrece perdón. Muy bien, aquí hay un hombre, Dios lo bendiga. Ahí atrás hay otro hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido también. Otra persona que necesita venir, póngase en pie. Venga con toda confianza. Queremos orar por usted. ¿Alguien más? Yo le animo ahí en el lugar donde está. Póngase en pie y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida también. ¿Alguien más? Aquí hay alguien más. Dios la bendiga. Bienvenida también. Otra persona. Acérquese. Vamos a orar. Finalizaré la invitación ahora. Pero antes de orar hago la última invitación. Si hay alguien más que necesita venir por primera vez, pase ahora. Muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga. Bienvenido también. Alguien más que aproveche esta última invitación. Muy bien, ahí atrás hay otra persona, Dios lo bendiga.
bienvenido. ¿Hay alguien más? Bien, vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con nosotros y con estas personas que están acá y reciba a Jesús. Padre, te damos las gracias por cada una de las personas que están aquí al frente, porque tu palabra es viva y es eficaz. Nunca vuelve vacía. Aquí están las personas que ahora creen en ti. Te rogamos por aquellos que lo hacen a través de televisión, a través de radio, los que lo están haciendo aquí en este lugar. Manifiesta, Señor, tu bondad, tu gracia. Dales vida nueva, transfórmales, cámbiales. Y que en todas las áreas de la vida puedan ser renovados para que con el poder de tu gracia sean hallados por ti dignos del llamado, para que produzcan las obras de la fe, la bondad de la fe, para que así tu Hijo Jesús sea glorificado en cada creyente. Danos, Señor, tu gracia para poder alcanzar este propósito y que no seamos solamente creyentes de labios o de palabras, sino que se nos note en nuestra acción, en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén y amén.